Entonces, hablábamos de esos presupuestos, decíamos que era la capacidad, la oportunidad, la procedencia, la sustentación y el cumplimiento de ciertas cargas procesales, ¿cierto? Vamos entonces a mirar, y los definimos, vamos a mirar recurso por recurso. Decíamos que hay unos recursos que son ordinarios y otros recursos que son extraordinarios. Los ordinarios son el de reposición, el de apelación, el de súplica y el de queja. Y los extraordinarios es el de revisión y casación. Vamos a mirar entonces recurso por recurso. Vamos a hablar del primer recurso, que es el de reposición. Es un recurso horizontal. ¿Por qué se dice que es un recurso horizontal? Porque se va a interponer, lo va a admitir y lo va a decidir el mismo juez que profirió la decisión en la misma instancia. Por eso es horizontal, porque es en la misma instancia. Repito, se va a interponer, se va ante el mismo juez que dictó la decisión y él lo va a admitir y lo va a tramitar y lo va a decidir. ¿Cuál es la finalidad del recurso de reposición? Que el mismo juez que profirió una decisión la modifique o la revoque. Esa es la finalidad. Que se revoque o se modifique una decisión judicial. Viene la pregunta, ¿qué providencias son recurribles en reposición? Ojalá tenga presente algo y es esto. El recurso de reposición, digamos que procede en forma general contra todos los autos que dicte el juez, excepto los que expresamente no admitan apelación y la ley expresamente lo diga. Por ejemplo, un auto que no admite apelación. El artículo 372 dice, el auto que fije fecha y hora para la audiencia inicial no admite recurso alguno. Ese auto no admite recurso. Pero la regla general es que el recurso de reposición proceda contra todos los autos que dicte el juez. Los que dicte el magistrado, ¿verdad? Perdón, los que dicte la Corte Suprema de Justicia son recurribles en reposición. ¿Correcto? Entonces, es la regla general. El recurso de reposición procede contra todos los autos que dicte el juez, los que dicte los magistrados de la Corte Suprema. No procede el recurso de reposición contra las decisiones que dicte una sala de decisión. No procede el recurso de reposición contra los autos que resuelven una queja, una súplica, una apelación. No procede. El recurso de reposición no procede contra el auto que resuelva una reposición, a menos que contenga hechos nuevos. Me explico. Vamos a suponer que se presenta una demanda, ¿verdad? Y se solicitan unas medidas cautelares. Se admite la demanda y el juez no se pronuncia sobre las medidas cautelares. El auto que admitió la demanda es recurrible por el demandado. Entonces el juez no repone su decisión, pero dice, se me olvidó incluir en el auto inicialmente que admitió la demanda, pronunciarme sobre las medidas cautelares que solicitó el demandante. Voy a aprovechar y en ese auto que resuelve la reposición negándola, decreta medidas cautelares. Ese es un hecho nuevo. Ese hecho que decretó las medidas cautelares es un hecho nuevo. Ese hecho sí admite reposición. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron? Repito. El auto que resuelve un recurso de reposición no admite reposición. Sería un círculo vicioso, reposición de reposición. ¿Correcto? Entonces, pero sí admite reposición si en esa decisión se resuelve sobre hechos nuevos. Hechos que no fueron pronunciados, o decisiones, mejor, que no fueron pronunciadas en el auto que se está recurriendo. Entonces, repito, la reposición no admite, la decisión, mejor, no admite un recurso de reposición. Solamente que se decidan hechos que no fueron objeto en un primer momento. Entonces, les pongo el ejemplo clásico de ese. Un juez admite una demanda, le solicitan unas medidas cautelares, el juez no se pronuncia sobre las medidas, el demandado interpone un recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda,
El juez al momento de decidir el recurso no repone, pero decreta medidas cautelares. Entonces va a decir, un momentico, el numeral que decidió no reponer el auto admisorio de la demanda no admite reposición, pero aquí hay un hecho nuevo. Usted me está decretando unas medidas cautelares o no me las decreta. Entonces, la persona afectada con esa decisión puede interponer un recurso de reposición, porque repito, no es que haya reposición de reposición, porque ese es un hecho nuevo. ¿Cuál? El que está decretando unas medidas cautelares que no se profirió al momento de admitir la demanda. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Bueno. Sí, señor. ¿Cómo se debe interponer un recurso de reposición? Depende, la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de donde se profiera la decisión. Si la decisión se profiere en audiencia, allí mismo debe interponerse. El juez le dará traslado a la otra parte, ¿verdad? Y ahí mismo, pues, se debe interponer y sustentar. Yo interpongo un recurso y lo voy a sustentar. Por lo general se dan hasta 20 minutos para que la persona sustente el recurso. Allí mismo se le da traslado a la otra parte, ¿verdad? Vamos a suponer cuando en una audiencia, en la audiencia inicial van a decretar las pruebas y el juez niega una prueba. Ahí mismo en la audiencia, el demandante o el demandado, según el caso, dice, interpongo un recurso de reposición contra el auto que negó esta prueba. Si la decisión se profiere por escrito, entonces debe interponerse dentro de los 3 días siguientes, es decir, dentro del término de ejecutoria. De ese recurso le damos traslado a la otra parte, que ahora vamos a mirar algo que los juzgados hacen mecánicamente, pero que no debería hacerse. Pero antes de esto, digamos que la norma nos dice algo discutible porque quedó fue aquí en el artículo. Estoy hablándole del artículo 318, que es el que habla del recurso de reposición. Dice que cuando se interponga un recurso que no es procedente, el juez debe tramitar el que sí es procedente. Eso sí, si el recurso se interpone dentro del término que tiene estipulado la ley para ello. Por ejemplo, mire que le dije, ¿qué fue lo que dije? Que el recurso de reposición procede contra ¿qué? Contra todo el auto. Autos que profiere el juez, que profiere el magistrado en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Contra los autos. Mire cómo el artículo 318 dice que el recurso de reposición procede contra los autos. No está diciendo que proceda contra las sentencias. Aquí viene esto. Una vez una persona interpuso un recurso de reposición contra una sentencia. Entonces, y en subsidio de operación, y resulta que en ese momento los subsidiarios corren la suerte de lo principal. Y dijeron, mire señor, las sentencias no son recurribles en reposición. Y él decía, dígame dónde dice eso. Y es verdad. En ninguna parte decía que las sentencias no eran recurribles en reposición, pero el recurso de reposición solamente está previsto para los autos, no para la sentencia. Miren cómo el artículo 318 dice que el recurso procede contra los autos que profiere el juez en el trámite de un proceso, los que se profieran en la Corte Suprema de Justicia en el trámite de un proceso, que no procede contra las decisiones que resuelven recursos de queja, de súplica, de apelación, que no procede contra los autos, las providencias que resuelvan decisiones en salas de tribunales, salas de decisión. Entonces dice acá ahora, pues más que todo esto, este código participaron muchos abogados litigantes. Entonces dice, mire, cuando se interponga un recurso que no proceda, el juez debe darle el trámite al que proceda, al que legalmente proceda. Entonces hoy, si se dicta una sentencia y la parte afectada dice, interpongo contra esa decisión recursos de reposición, ¿qué va a hacer el juez? Entender que no es reposición, sino apelación, porque el recurso de reposición no procede contra una sentencia. ¿Me entendieron? Eso es lo que dice esa norma. Pero entonces viene una discusión, porque está en el desarrollo del recurso de reposición. Entonces muchos dicen,
Esto es en el hecho de que tenga que ver con reposición, que si se interpone una reposición, no. La verdad fue que quedó mal fijado, mal encuadrado, porque, repito, viene es en el artículo 318 que está desarrollando el recurso de reposición. Pero no, eso habrá que aplicarlo en todos. Por decir algo, se interpone un recurso de apelación contra una sentencia en segunda instancia que no procede sino en la casación. Uno como magistrado deberá interpretar que lo que se está interponiendo es un recurso de casación y no de apelación. Entonces, esta norma deberá aplicarse en todos los eventos en que se interponga un recurso improcedente y deba concederse el que es procedente. ¿Correcto? ¿Me entendieron eso? Eso es algo nuevo que estaba ahí. Les decía de que el trámite depende de cómo se profiera la decisión. Entonces, se interpone el recurso. Si es por escrito, toda la norma dice, se lo vamos a dar en traslado a la parte contraria. Y mucha gente hace eso. Como dice el artículo 110 le dice al secretario que esos traslados se surten por secretaría, que debe fijar en un lugar visible un día el traslado. Pero a ver, yo me hago una pregunta. Se presenta una demanda. El juez inadmite la demanda. El demandante interpone un recurso de reposición contra el auto que inadmitió una demanda. Vamos a tramitar el recurso. Yo pregunto, ¿a quién le vamos a dar traslado de ese recurso por 3 días? Si no hay una parte demandada todavía porque se inadmitió la demanda. Es decir, no está trabada la relación jurídica procesal. ¿Sí me entienden lo que digo? Entonces, yo soy del criterio que ese traslado debería obviarse. ¿Por qué? Porque todavía no se ha admitido la demanda, porque todavía no está trabada la relación jurídica procesal. Entonces, ¿por qué vamos a dar traslado de ese recurso a una parte que todavía no está vinculada al proceso? Si uno lee el artículo 319, mire que dice eso, ¿cierto? Pero no habría razón de ser. No habría razón de ser de un traslado a una parte que no está vinculada al proceso. ¿Me entendieron eso? ¿Alguna pregunta sobre eso? Entonces no se les olvide, el recurso de reposición, digamos que es de carácter general, no procederá en los casos que expresamente la ley diga y proviene contra todos los autos que dicte el juez dentro del trámite de un proceso, ¿verdad? Contra los autos que dicte, pues se dicten en el trámite del recurso de casación o revisión en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la finalidad? Que se revoque o se modifique una decisión por el mismo funcionario que la profirió. Es un recurso horizontal. Vamos a hablar del recurso más común, que es el recurso de apelación. Es un recurso vertical. ¿Por qué vertical? Porque lo vamos a interponer ante el juez que profirió la decisión. Pero quien lo va a admitir, quien lo va a tramitar y quien lo va a decidir es el superior funcional de ese juez que profirió la decisión. Repito, el recurso de apelación es un recurso vertical. ¿Por qué se dice que es vertical? Porque si bien es cierto, se interpone ante el mismo juez que dictó la providencia recurrida, quien va a decidir sobre la admisión, quien lo va a tramitar si lo admite y quien lo va a decidir es el superior funcional. Entonces, por categoría, primera, segunda instancia. Entonces, el juez de segunda instancia es el que lo va a decidir. Ahí estamos hablando de un recurso vertical, hacia arriba. Yo no sé si yo les comentaba algo, la gente vive de muchos egos. Nosotros los humanos tenemos un problema y vivimos de muchos egos. Y pasó un caso una vez en un tribunal. Resulta de que un juzgado civil de circuito estaba en el piso 10 y el tribunal estaba en el piso 8. Se interpone un recurso de apelación contra una decisión que profiere el juez civil de circuito. Entonces el juez civil de circuito, al momento de conceder el recurso, dijo, concedas el recurso de apelación, ¿verdad? Que baje el proceso al tribunal.
los magistrados del tribunal se ofendieron porque el juez dijo que baje, cuando tenía que decir es que suba al tribunal, porque es una categoría superior. ¿Qué dijo el juez? No, eso es cierto. Yo lo que dije era que bajara de piso. ¿Por qué? Porque si el expediente se está tramitando, o el proceso mejor, en el piso 10, y quien va a conocer del recurso es el que está en el piso 8, el expediente va a bajar de piso. O sea, la gente dice que es una falta de respeto, porque digo que bajara. ¿Cómo así que bajara? Si el tribunal está por encima del juez, tenía que suba, porque siempre es lo normal. Pues, concedas el recurso que suba. Pero entonces, de egos, la gente vive de egos. El recurso de apelación tiene la misma finalidad que el recurso de reposición. ¿Cuál es? Que se modifique o se revoque una decisión. Pero con una diferencia. Quien lo va a hacer será el juez de segunda instancia, no el primero. Por eso se dice que es un recurso vertical, porque va a la instancia que sigue, sube, pero de distancia, no de piso, porque de pronto el que lo va a decidir está en el primer piso y el que profirió la decisión está en el piso 10. Entonces, en cuanto a las instancias, lo va a resolver el superior. Entonces, mire, se interpone ante el mismo juez que profirió la decisión. Este lo concede o lo niega. ¿Correcto? ¿Quién? El juez que profirió la decisión. ¿De qué depende? De que se haya interpuesto dentro del término de ley. ¿De qué depende? De que sea procedente. Entonces el juez que profiere la decisión lo concede o lo niega. Si lo concede, entonces ahora, ¿quién lo admite? El que lo va a resolver. ¿Quién lo tramita? El que lo va a resolver. Ahora, de pronto se concede un recurso de apelación que es improcedente y el superior funcional lo inadmite porque no debió haberse concedido. ¿Qué providencias son recurribles en apelación? Entonces mire esto, ojo lo que les voy a decir. A diferencia del recurso de reposición, que es, digamos, amplio, general, el recurso de apelación es taxativo. El recurso de apelación es taxativo. Solamente procede contra las providencias que expresamente señale el legislador o que estén consagradas en el código. Miren la diferencia, repito, mientras el recurso de reposición es general contra todos los autos, excepto lo que expresamente disponga la ley, en cambio, el recurso de apelación es taxativo. Expresamente la ley debe decir contra qué providencias procede. Si la ley no lo dice, no procede. Por ejemplo, el auto admisorio de la demanda no admite apelación. El auto por medio del cual se libra un mandamiento ejecutivo no admite apelación. No aparece por ningún lado. Les decía que la finalidad es que se revoque o se modifique una decisión, pero lo haga el superior funcional del que profirió la decisión. Igualmente, ¿dónde se interpone? Depende. Depende cómo se profiera la decisión que se está recurriendo. Si es en audiencia, allí en audiencia. Si es en una audiencia inicial o de una audiencia de instrucción y juzgamiento, entonces el juez al finalizar la audiencia va a decidir sobre la concesión o no de los recursos, se hayan o no sustentado. Entonces el artículo 320 dice que el recurso de apelación procede, ¿verdad? La finalidad, ¿cuál es? Revocar o modificar una decisión. Y que solamente el juez de segunda instancia se va a pronunciar sobre lo que es materia de apelación. Lo que es materia de apelación, nada más. Y el artículo 321 nos dice que son apelables las sentencias que se dicten en primera instancia, no las que se profieren en equidad, y digamos, una enunciación de autos que se dicten en procesos en primera instancia. El que rechace la demanda, ¿verdad? El que rechace la contestación de la demanda,
el que niega pruebas, el que no admite a terceros, el que niega medidas cautelares, el que le pone fin al proceso por cualquier causa, el que resuelve una nulidad, el que resuelve un incidente. Es decir, hay una lista. Y después dice, y cualquiera que expresamente disponga este código. Es decir, que si no está allí, habrá que mirar si en otra disposición del código dice que un auto es apelable. Repito, es taxativo. Es taxativo. La norma debe decir expresamente que ese recurso procede. ¿Cómo se interpone? Ya decíamos. Depende de cómo se profiere la decisión. Ahora, el recurso de apelación se puede interponer directamente o como subsidiario del recurso de reposición. Yo quiero que, yo le digo, mira juez, te equivocaste, al juez de la primera instancia, tú te equivocaste, tú no debiste, cometiste un error, me negaste una prueba cuando la prueba sí es procedente, tú consideraste que es impertinente, inconducente, pero no, sí es pertinente por esto y esto y esto. Entonces, y le digo, subsidiariamente, si tú no repones tu decisión, entonces subsidiariamente interpongo el recurso de apelación. Ese es un recurso, ¿verdad?, subsidiario del de reposición. Lo puedo hacer. Estoy primero agotando que el juez que dictó la decisión la revoque o la modifique. Pero si no lo hace, entonces que lo haga el superior porque estoy interponiendo subsidiariamente el recurso de apelación. Pero yo lo puedo interponer directamente y ¿para qué voy a gastar yo tiempo aquí si este juez se va a mantener en la decisión? Ya yo sé que él no va a reponer. Entonces yo interpongo directamente el recurso de apelación. Ya sea si la decisión se profirió en audiencia. Si se hizo por escrito, dentro, como eso se notifica por estado, dentro de los 3 días siguientes, para que no vaya. Recuerden que una providencia queda ejecutoriada, las que no admiten recurso dentro de los 3 días siguientes a su notificación, las que admiten recurso dentro de los 3 días siguientes a su notificación, si no se interponen los recursos. Pero tengan muy en cuenta esto. Cuando se pide la complementación de una providencia, es decir, la complementación, la aclaración, entonces yo puedo de entrada apelar a la decisión. Pedí la complementación, pero la apelé. Pero no interpuse recurso de apelación, entonces yo espero que el juez se pronuncie sobre la aclaración, sobre la adición o complementación de la providencia. Y cuando se pronuncie dentro del término de aclaración, dentro del término de ejecutoria de ese auto que aclara o no aclara, yo puedo apelar la decisión que estoy pidiendo se me aclare o se me complemente. Me explico, sale una sentencia. La sentencia la notifican el día, vamos a suponer que salió por escrito, el día primero. Yo, 2, 3 y 4, que esos 3 días son hábiles, supongamos que son hábiles, yo el día 4 pido una aclaración de la sentencia. Mire que no estoy interponiendo apelación. Señor juez, acláreme esa sentencia. No está ejecutoriada. ¿Por qué? Porque está pendiente la aclaración. El día 10 dicta un auto aclarándola. Entonces yo, dentro del término de ejecutoria de ese auto, me notifican el 11, 12, 13 y 14. El 14 yo digo, señor, interpongo recurso de apelación contra la sentencia. ¿Cuál sentencia? La que me notificaron el día primero. Porque como pedí aclaración, complementación, aún no está en firme. Y yo lo puedo hacer. ¿Cómo se tramita un recurso de apelación? Si se interpone en audiencia, el juez al terminar la audiencia se va a pronunciar si concede o no el recurso de apelación, si fue sustentado, si es procedente, y lo va a remitir al superior. Si es por escrito, entonces, ojo, siempre que se interponga un recurso de apelación debe sustentarse ante el juez, si es contra un auto. Si la apelación es contra un auto, quien interponga el recurso lo debe sustentar ante el juez que profirió la decisión. Se debe sustentar ahí mismo. ¿En qué término?
Si es en audiencia ahí mismo o dentro de los 3 días siguientes, lo importante es que lo haya interpuesto. Si es por escrito, dentro de los 3 días siguientes, voy a sustentar el recurso. Si lo interpuse como subsidiario de uno de reposición, una vez resuelta la reposición, tengo 3 días también para agregar cualquier sustentación que quiera hacer sobre la apelación que va a resolver el superior. ¿Qué hace? Entonces se le remite, si es apelación de auto, se le remite al superior. Y el superior va a decidir de plano. No va a dictar un auto omitiendo el recurso, lo va a resolver de plano. Si es un recurso contra una sentencia, depende si se pronuncia en audiencia, que es lo normal porque estamos en un sistema de oralidad. Quien interpone el recurso deberá manifestar qué reparos en concreto le hace a la sentencia y hacer una mini sustentación. Señor juez, interpongo el recurso con la decisión esta y esta, porque considero que usted valoró mal unas pruebas, usted malinterpretó mal una norma, y entonces ahí, hacer un reparo concreto, porque eso ata al juez de segunda instancia. El juez de segunda instancia que va a resolver el recurso solamente lo va a resolver en lo que concierne a los reparos que hizo el recurrente al momento de interponer el recurso. No se admiten hechos nuevos, a menos que se den otras circunstancias que miraremos. Puede suceder, ahora, si no se sustenta el recurso, ¿qué debe hacer el juez? Lo debe declarar desierto. Si se interpone un recurso de apelación y no se sustenta, entonces el juez de primera instancia lo debe declarar desierto. Igual hará el juez de segunda instancia si el recurso no se sustentó y lo concedieron, o no se hicieron los reparos directos ahí contra una sentencia. Repito, debe hacerse una mini sustentación. ¿Cuándo? Cuando se interponga el recurso o dentro de los 3 días siguientes. Si la sentencia se profirió en audiencia, yo debo, ojo, no confundan interponer con sustentar. Yo interpongo el recurso, digo, señor juez, interpongo recurso de apelación contra esa decisión. Tengo 3 días para hacer los reparos por escrito. Lo puedo hacer ahí mismo en la audiencia, pero tengo 3 días para hacer los reparos por escrito. Repito que si no se sustenta, el juez lo va a declarar desierto. Igual lo hará el juez de segunda instancia. El recurso de apelación se puede conceder en alguno de estos 3 efectos. Ojalá nunca se les olvide. La apelación se puede conceder en un efecto suspensivo, en un efecto devolutivo y en un efecto diferido. Repito, el recurso de apelación se puede conceder en el efecto suspensivo, en el efecto devolutivo y en el efecto diferido. Vamos a explicar cada uno de ellos. ¿En qué consiste un efecto suspensivo? Es que el cumplimiento de la providencia apelada no se cumple, se suspende. Y el juez que la profirió no sigue conociendo del proceso, se suspende. Digámoslo así, se suspende todo. Tanto el cumplimiento de la providencia apelada como la competencia del juez para seguir conociendo, excepto en lo que tenga que ver con medidas cautelares. Que si se concedió la apelación, el juez sigue teniendo competencia para todo lo concerniente a medidas cautelares. Igualmente, si se apela a una decisión que haya condenado al pago de cuotas alimentarias, las cuotas alimentarias se cumplen, aunque se haya concedido la apelación en el efecto suspensivo. Por ejemplo, en un proceso de divorcio. Dentro del proceso de divorcio se condena a pagar alimentos. La parte afectada con la decisión la apela. Mire que estamos diciendo que se suspende tanto el cumplimiento de la providencia como la competencia del funcionario. Pero si se condenó a pagar alimentos, eso se tiene que cumplir. Eso no se suspende, eso se cumple. Eso está en el artículo 323 del Código General del Proceso. Pero mire que aquí a la larga viene ahora un efecto devolutivo. Y vamos a mirar que prácticamente es un suspensivo por esto.
Cuando una apelación se concede en el efecto devolutivo, ¿qué quiere decir esto? Que la sentencia se cumple y el juez sigue conociendo del proceso. Es decir, el efecto devolutivo no suspende nada. La providencia se cumple y el juez sigue conociendo del proceso. Es todo lo contrario del suspensivo. Pero, la norma nos dice que si se ha ordenado la entrega de dinero de bienes, estos no se entregarán hasta tanto el juez de segunda instancia no resuelva. A la larga, un efecto suspensivo. Cuando se ordena la entrega de dinero de bienes, no se va a cumplir la sentencia. Es un desgaste, entre otras cosas, una apelación en el efecto devolutivo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que hay que condenar en costa, se condena en costa, empiezan a hacer la liquidación de costa y todo por el estilo, incluso hasta ejecutar. El juez de segunda instancia no ha resuelto, después revoca. Todo esto es un desgaste que se hizo. ¿Un desgaste por qué? Porque la sentencia, que era el título ejecutivo, fue revocada. Y miren ustedes que cuando se concede la apelación en el efecto devolutivo, la norma nos está diciendo que si en la sentencia se ordena la entrega de bienes o de dinero, no se podrán entregar hasta tanto el juez de segunda instancia decida la apelación. ¿Y qué es eso? Un efecto suspensivo a la larga. Y el último efecto es el efecto diferido. Una apelación en el efecto tiene de ambos. Tiene del suspensivo y tiene del devolutivo. ¿Qué tiene del suspensivo? Que suspende el cumplimiento de la providencia apelada. Es decir, la providencia que se pronunció y que se está apelando no se cumple. Eso tiene el suspensivo. ¿Qué tiene del devolutivo? Que el juez que profirió la decisión sigue conociendo del proceso en lo que no dependa de esa decisión. Por ejemplo, en un proceso ejecutivo se ordena no, cualquiera de las partes presenta la liquidación del crédito. El auto que aprueba esa liquidación, si es modificada la liquidación o es objetada, la norma dice es apelable en el efecto diferido. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tenga que ver con la liquidación se suspende. ¿Verdad? El cumplimiento de eso se suspende, pero el juez puede seguir conociendo del proceso. Vamos a suponer, pidieron una nulidad, el juez sigue conociendo eso, porque eso no depende para nada de la liquidación del crédito. Entonces, esos son los tres efectos en que se concede una apelación: suspensivo, devolutivo y diferido. Apréndanselo así: suspensivo suspende todo, excepto lo que tenga que ver con medidas cautelares. Devolutivo no suspende nada. Diferido tiene de ambos. Suspende el cumplimiento de la providencia apelada, mas no la competencia del funcionario que la profirió en lo que no dependa de esa providencia. Ojalá no se les olvide esto que les voy a decir. Antes de la ley 1395 de 2010, la regla general era que las sentencias eran apelables en el efecto suspensivo. Hoy es lo contrario. Después de la ley 1395 de 2000, que fue la que, digamos, manejó esto, nos dijo que las sentencias son apelables, la regla general, en el efecto devolutivo. Esto fue recogido por el Código General del Proceso, que en su artículo 323 nos dice que las sentencias son apelables en el efecto devolutivo, excepto 4 casos. Hay 4 casos donde las sentencias son apelables en el efecto suspensivo. ¿Y cuáles son esos 4 casos? Primero, cuando la sentencia que se apela tenga que ver con el estado civil de las personas. Cuando la sentencia que se apela tenga que ver con el estado civil de las personas. Una impugnación de la paternidad, de la maternidad, eso tiene que ver con el estado civil de las personas. Proceso de divorcio tiene que ver con el estado civil de las personas. Entonces, ahí es apelable en el efecto suspensivo. Segundo caso, cuando ambas partes apelan. ¿Por qué? Porque salió una decisión que no me satisface a mí de un todo y a la otra parte pues la perjudica. Entonces, ambas partes apelan. Cuando ambas partes apelan una sentencia, el recurso de apelación se concede en el efecto suspensivo. Cuando
se niegan la totalidad de las pretensiones. El juez le negó al demandante todas las pretensiones que pidió. Obviamente que tiene, pero a ver, la pregunta es, no se suspende nada porque no se concedió nada. No se va a cumplir nada porque se negaron las pretensiones, ¿correcto? Entonces se va en el efecto suspensivo. Pero no pueden todavía liquidar costas ni nada para el entero para condenar al demandado a que pague esas costas. Perdón, al demandante. Y por último, las sentencias que son simplemente declarativas. O con esa palabra, simplemente declarativas. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando yo empecé a dictarles clases, la primera clase que les dicté fue una clasificación de los procesos. ¿Recuerdan ustedes? Vamos a hablarle, esto lo vamos a ver el semestre que viene. Pero para que sepan qué es un proceso declarativo de condena, declarativo constitutivo y simplemente declarativo. Entonces, cuando una sentencia es simplemente declarativa, que declara o no la existencia de un derecho, nada más, no condena nada, esa sentencia es apelable en el efecto suspensivo. En un proceso de deslinde y amojonamiento, ¿qué es lo que se está discutiendo? Los linderos. ¿Qué hace el juez? Dice, los linderos son estos. Esa es una sentencia que es apelable en el efecto suspensivo. Entonces, ¿cuáles son las 4 sentencias que son apelables en el efecto suspensivo? Las que tienen que ver con el estado civil de las personas, las que ambas partes apelan, las que niegan la totalidad de las pretensiones y las que son simplemente declarativas. Las demás todas son apelables en el efecto devolutivo. ¿Les quedó claro eso? Eso está en el artículo 323 del Código General del Proceso. Aunque las sentencias se apelen en el efecto suspensivo o devolutivo, hoy ya no tanto por, digamos, por la virtualidad, pero entonces, cuando ya no esté digamos que es un decreto 806, pero lo que dice la norma es que hay que pagar el valor de unas copias. Entonces, ¿para qué? Para que se surta la apelación y el juez de primera instancia sigue conociendo del proceso. Hay que pagar el valor de unas copias. Entonces, la persona tiene un término para pagar el valor de esas copias, 5 días. El juez dice, se concede el recurso de apelación, previamente el recurrente que pague el valor de las copias de las expensas para que se tramite el recurso. Si lo paga el secretario, tiene 3 días para pues, sacar esas copias y remitir el proceso al juez de segunda instancia en un término máximo de 5 días. Si no lo hace, incurre en una falta disciplinaria gravísima. La sanción de la falta disciplinaria gravísima es la destitución del cargo. Entonces ya no, o sea, porque es que a veces los secretarios no remiten, demoran para enviar una apelación y hay que rogarles cuando hay un término perentorio en el artículo 324 del Código General. 5 días. Es factible que la sentencia haya condenado parcialmente al demandado. Entonces, el demandado apela o el demandante apela. Vamos a poner para el caso es mejor que el que apele sea el demandante. No le dieron todo lo que pidió. Y el demandado obviamente está inconforme porque lo condenaron. Entonces viene el demandante, que a veces son estrategias, apela la sentencia. Apela. El demandado, dentro del término de ejecutoria, no apeló la sentencia. Pero la norma que nos dice que ese demandado puede adherirse a la apelación del demandante. ¿Hasta cuándo? Si el proceso está en la primera instancia, donde fue proferida la decisión, lo puede hacer ahí. Y en segunda instancia, dentro de la ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación. Cuando se concede el recurso de apelación de una sentencia, el juez tendrá que dictar un auto diciendo que se admite el recurso de apelación. Dentro del término de ejecutoria de ese auto, entonces, la otra parte se puede adherir, que no apeló dentro del término. Pero, ¿qué pasa con esto? Vamos a suponer, yo soy el demandante, hay una adhesión a la apelación que yo hice, entonces yo digo, yo desisto del recurso. Si yo desisto del recurso, el que apeló adhesivamente corre la misma suerte. ¿Me entendieron? Corre la misma suerte.
Entonces, esa apelación adhesiva tiene ese problema, que corre la suerte del que apeló dentro del término. Puede suceder que en una sentencia se tomen varias decisiones. ¿Correcto? Varias decisiones. Y vamos a suponer, se pidió que se condenara a una persona por perjuicios materiales, por perjuicios morales, ¿verdad? Por perjuicios por la vida en relación. Entonces, el juez condena a pagar perjuicios materiales más no morales. Yo apelo la sentencia, yo la apelo diciendo, mire, es que no condenó a pagar perjuicios morales, pero el punto de los perjuicios materiales no lo apelo. Vamos a suponer que el juez condenó a pagar perjuicios materiales por 100 millones de pesos. Y yo venía pidiendo perjuicios morales por 200 millones de pesos. El juez condena los perjuicios materiales a 80 millones. No me dio los 100. Pero absuelve al demandado de los perjuicios morales porque dice que yo no los acredité. Yo apelo. ¿Qué apelo? Apelo solamente el punto que tiene que ver con la no condena de los perjuicios morales. El de los perjuicios materiales no lo apelo. Entonces, yo puedo ejecutar esa sentencia, porque con respecto a esa decisión está ejecutoriada. A veces hay jueces y hay magistrados. Yo recién llegado acá al tribunal, tuve una discusión con unos compañeros por eso, porque ellos decían, confírmese la sentencia y su integridad. Y no, es que ellos no están apelando toda la sentencia. Ellos están apelando un punto de la sentencia. Los otros ya quedaron ejecutoriados. Si no se interpone un recurso contra la decisión que condenó a pagar 80 millones de pesos por perjuicios materiales, esa decisión queda ejecutoriada. Miren que repito, una providencia judicial puede contener varias decisiones. Las que no son recurridas quedan ejecutoriadas y se pueden hacer valer. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Ahora, es factible que yo haya pedido 100 millones por perjuicios materiales y el juez condenó solamente a 50. Yo apelo esa decisión. Pero yo la apelo para que me los incrementen. Señor juez, usted condenó solamente a 50 cuando yo considero que hay pruebas para que condene a pagar 100 millones. ¿Qué pasa en este caso? Que yo puedo hacer efectivo los 50. Como yo estoy pidiendo es que me aumenten, yo puedo ejecutar los 50, porque sobre eso no hay la controversia. Yo estoy pidiendo más. ¿Me entendieron? Yo estoy pidiendo más. Entonces, en este caso, con respecto a los 50 que no tienen discusión en cuanto a su monto, para rebajarlo, yo los puedo hacer efectivo. Esto es bueno que lo tengan en cuenta en las apelaciones, ¿no? A ver, la regla general es que los autos son apelables en el efecto devolutivo. Esa es la regla general. Los autos son apelables en el efecto, salvo disposición legal en contrario. Si la norma no dice en qué efecto se concede una apelación, será en el devolutivo. Porque es lo general. En cambio, que las apelaciones en los efectos suspensivos y diferidos son taxativas. Expresamente la ley tiene que decir que esa apelación se concederá en el efecto suspensivo o diferido. Si no lo dice, será en el efecto devolutivo. Puede suceder que se conceda una apelación en el efecto diferido. Yo, que soy el que estoy apelando, le puedo pedir al juez que la conceda en el efecto devolutivo. Lo podría hacer. ¿Correcto? Si se va a conceder en el suspensivo, yo le puedo decir al juez que la conceda en el devolutivo. No lo contrario. Si es en el devolutivo y si concederan en el suspensivo, no. Yo puedo hacer eso. Si la apelación se concedió en un efecto que no corresponde, el funcionario judicial que la admita debe admitirla en el efecto que corresponde. Por decir algo. Aquí les traigo un ejemplo. La gente confunde esa palabra simplemente declarativo. Entonces, había unos procesos donde condenaban a pagar perjuicios a unas empresas de transporte, Sotracor, Tucurá,
¿Qué pasa? Que no pagaban. Llegó la apelación donde mí y la juez equivocadamente la concedió en el efecto suspensivo porque decía que ese era un proceso simplemente declarativo. No, es un proceso declarativo de condena. Tan de condena juez que le pusieron una condena al demandado. Entonces yo admito el recurso en el efecto que corresponde. ¿Cuál es? En el devolutivo. ¿Por qué? Porque no está dentro de las excepciones en que las sentencias son apelables en el efecto suspensivo. Y le digo al recurrente que pague el valor de las copias dentro de los 5 días siguientes, so pena de que si no las paga, le declaro desciento el recurso. Y lo comunico al juez, que la norma me dice, comuníquele al juez que profirió la decisión en el efecto en que usted lo está admitiendo. ¿Qué pasó? Que el señor no pagó las copias. Como no pagó las copias, se lo declaré desierto. Y entonces alegaba que ese proceso era simplemente declarativo. Los procesos declarativos pueden ser declarativos de condena, declarativos constitutivos y simplemente declarativos. Pero cuando a una parte se le impone una condena, no podemos hablar de un proceso simplemente declarativo. Es un proceso declarativo, pero de condena. Entonces, la apelación en estos casos se va en el efecto devolutivo, no suspensivo. La apelación de los autos, por lo general, es en el efecto diferido o devolutivo. El hecho de que no se haya resuelto una apelación de un auto no impide que se haya concedido en el efecto devolutivo diferido, no impide al juez que está conociendo del proceso que dicte la sentencia. El juez dicta la sentencia y todavía no se ha decidido el recurso de apelación que interpuso alguna de las partes. Está ante el superior funcional tramitándose la apelación y no lo ha resuelto. Entonces tendríamos que mirar qué pasa. Si la parte que interpuso el recurso no apela a la sentencia no es apelable, ¿qué debe hacer el secretario sin necesidad que el juez se lo diga? Oficiar al juez de segunda instancia manifestando que ya en ese proceso se dictó una sentencia y que esa sentencia no fue recurrida en apelación. ¿Para qué? Para que la apelación del auto, el juez de segunda instancia lo declare desierto. ¿Me explico? Se apeló una decisión donde se negaron unas medidas cautelares o se negaron unas pruebas. Lo apelaron. Está conociendo el juez de segunda instancia. El proceso continúa. El juez falla. La sentencia no la apela. ¿Qué debe hacer el secretario? Decirle al tribunal o al juez del circuito, mire, ya en este proceso se dictó una sentencia. Esa sentencia no fue apelada. Por lo tanto, ya no tiene razón de ser por sustracción de materia que usted se pronuncie sobre el recurso de un auto que negó una prueba o negó una medida cautelar. ¿Para qué? Para que el juez lo declare desierto o el magistrado. Ahora, si estamos en una audiencia o no, si se resuelve el recurso de apelación que negó la prueba, que toda la medida, lo que ustedes quieran, el juez debe tomar las medidas necesarias para, vamos a suponer que están en audiencia, se revocó y se ordenó la práctica de una prueba que habían negado en primera instancia. Si estamos en la audiencia de instrucción, pues se ordenará. Si no, el juez fijará fecha y hora para que se practique esa prueba, porque le revocaron la decisión donde él la negó. Pero si estamos en audiencia y se recibe en plena audiencia la decisión, la informa. Bueno, cuando el juez de segunda instancia resuelve y revoca, el secretario de ese despacho está en la obligación de informar al juez de primera instancia que la decisión le fue revocada para que tome las medidas. Me explico, negamos la prueba. El juez de segunda instancia no ha fallado en primera instancia. El juez de segunda instancia revoca y dice que la prueba sí era procedente y que se practique. Inmediatamente el secretario de ese juzgado o de ese tribunal debe comunicarle al juez de primera instancia, mire, por auto de fecha tal se le revocó la providencia que usted negó la prueba. ¿Para qué? Para que el juez de primera instancia tome las medidas necesarias para practicarla. Pero si el juez de primera instancia está en una audiencia y no le comunican esa decisión,
entonces no tiene validez. Esa decisión que se le comunicó por fuera o del término previsto, es decir, después de haber dictado sentencia, no se va a cumplir. Ahora, y si se la comunican antes de dictar sentencia y el juez no toma las medidas de dictar sentencia, esa sentencia es nula. Esa sentencia será nula. Todo esto, pues, desde el artículo 325, 326, pues nos dice esto. Ahora, mire, puede suceder de que efectivamente se apeló la sentencia y también se habían apelado unos autos y el juez de segunda instancia no lo había resuelto. Entonces, el juez de segunda instancia, al momento de resolver la apelación de la sentencia, debe pronunciarse sobre la apelación de los autos. En cualquier caso, si no se ha dictado sentencia, cualquier decisión que dependa de la apelación de ese auto, pues será ineficaz, será nula. Si se negó una prueba y el juez de segunda instancia no ha fallado, porque apelaron el auto que negó la prueba, y viene el juez de primera instancia y dicta la sentencia, y esa sentencia es apelada, como les decía, el juez de segunda instancia va a resolver sobre las apelaciones de los autos y la sentencia, entonces mirará, si se apeló el auto que negó prueba y el juez considera que fue mal denegada esa prueba, entonces el juez deberá practicar la prueba. El juez de segunda instancia, antes de fallar, practicar la prueba que negó el juez de primera instancia. ¿Cuándo es esto? Cuando no se haya resuelto el recurso de apelación que negó la prueba y el juez falla antes de que se resuelva. Y la parte afectada apela la decisión. Porque si no la apela, ya sabemos que el secretario de ese juzgado va a informarle al superior para que declare desierto el recurso. Yo no sé si es que ustedes me entienden o no me preguntan, pero bueno. Porque en el examen final, que entre otras cosas, vamos a ver si lo hacemos escrito en la universidad el día que nos fijen la fecha, y así lo voy a conocer. Porque la universidad dice que la regla general es que hagamos el examen escrito allá en la universidad, por lo menos en la universidad en forma presencial, sacaron comunicado por ahí. Y a mí me gustaría hacer, por lo único que no me gustaría hacerlo escrito, porque si uno lo hace, digamos, virtual, pues uno no lo califica. Es lo único que me gusta de eso. Uno no lo califica el sistema y a uno le vienen las notas. Pero sí me gustaría hacerlo escrito. Entonces vamos a mirar eso. No sé, todavía no han fijado fecha y hora para el examen, ¿cierto? Pero sí me gustaría hacer. 16, profesor, los parciales. No, ¿Se supone que qué? Empiezan el 16, o sea, los parciales. Bueno, entonces vamos a mirar, porque yo soy de los que voy a solicitarle a la universidad que efectivamente lo voy a hacer por escrito. Es más, hay un comunicado donde dice, ustedes lo sabrán mejor que yo, porque yo la verdad es que los estatutos de la universidad no los conozco, que si no lo pueden hacer se someterán al artículo 20, algo así de lo que dice. Pero la regla es que lo vayan a hacer. Tienen que hacerlo. Entonces, lo más seguro es que yo ese examen a ustedes se lo voy a hacer escrito. Y lo más seguro es que les voy a preguntar sobre esto. Entonces, presten atención. Yo veo que ustedes no preguntan nada. Entonces, uno cree que cuando no le preguntan nada, la gente es que está cantando todo, pero de pronto es lo contrario. Yo empiezo a hablar aquí como un loro y ustedes no preguntan absolutamente nada. Nada es nada. O todos entienden. Todos están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Bueno, magnífico, ¿cierto? Bueno. Sí, cuando yo le hago un examen y yo empiezo a preguntarle sobre esta cuestión de los recursos, algo así, me imagino que no, eso facilito, eso cuando lo explicaron, yo lo entendí, y responden enseguida. Yo les pongo un caso, la persona interpone un recurso, el juez acepta, ¿usted qué diría? ¿Usted hizo bien, no hizo bien? Usted va a decir, no, perfecto. Bueno. En la segunda instancia, lo normal es que no se vayan a practicar pruebas. ¿Correcto? Solamente vamos a practicar prueba a la luz del artículo 327 cuando las partes lo soliciten de común acuerdo. Cuando
dejaron de practicarse pruebas solicitadas por una de las partes y ésta no tuvo la culpa en la no práctica de esas pruebas. Cuando vencido el periodo probatorio, o sea, la oportunidad para practicar pruebas, surgieron hechos nuevos que no se pudieron probar porque fueron posteriores al vencimiento del periodo probatorio como tal. Cuando no se aportan documentos por fuerza mayor o caso fortuito o por culpa de la otra parte. Y, por último, dice la norma, cuando se traten de desvirtuar esos documentos que está aportando alguna de las partes. Es la única ocasión donde vamos a practicar pruebas. Esa solicitud debe hacerse dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación, es decir, contra una sentencia. Hoy, el artículo 14 del decreto 806 de 2020 nos dice, digamos que hay una modificación en cuanto a esto. Se admite el recurso. Porque antes, pues uno admitía el recurso dentro del término de ejecutoria, ya ejecutorio del auto, uno fijaba fecha y hora para alegaciones y fallo oral. Alegaban, si pedían pruebas, se practicaba y todo. Hoy casi es lo mismo, pero con la diferencia es que uno admite el recurso, le da 5 días de traslado a la parte para que lo sustente. Una vez sustentado, le corremos traslado a la otra parte por 5 días. Vencido, el juez va a fallar por escrito. Y si las partes solicitan pruebas, de las que acá se pueden practicar en segunda instancia, entonces la audiencia será para practicar pruebas y para fallar, pero ya no por escrito, sino en audiencia, oralmente. Es una modificación que trae el artículo 14 del decreto 806 del 2020. Creo haberles dicho todo en lo que tiene que ver con el recurso de apelación, pues a ver qué se me habrá pasado decirles, pues creo que todo, desde el artículo 320 hasta el artículo 327. Entonces el juez debe hacer un examen preliminar cuando le remiten el expediente. Va a mirar si está suscrito o no por el juez que debió suscribir la sentencia. Si no está y decide fallar, pues con el solo hecho de que se haya concedido recursos se entiende que la firmó. Si es en audiencia y no firman el acta, igualmente el juez la puede tramitar. No habría ningún problema en ese aspecto. A ver, mija, pregúntame. Profe, ¿se puede cambiar el efecto de un recurso? Mire que ya le dije que yo, pero el beneficiado con el recurso. Si la norma dice que es en el suspensivo, yo puedo pedir que sea en el devolutivo. Si la norma dice que es en el diferido, yo puedo pedir que es en el devolutivo. Lo que no puedo decir es lo contrario. Que si es en el devolutivo, me lo den en el diferido. No. Que si es en el diferido, me lo den en el suspensivo. Eso lo dije. Eso se lo dije allá, ¿correcto? Okay. Sí, bueno, el juez va a hacer un examen preliminar. Va a mirar, ya les decía, si está suscrito o no por el funcionario que la profirió. ¿No? El juez tiene que mirar si hay demanda de reconvención, hay acumulación de procesos. Si hay demanda de reconvención y el juez de primera instancia no se pronunció sobre la demanda de reconvención, le devuelve el proceso. Recuerden ustedes que ese fue un ejemplo que les puse de nulidad por pretermitir íntegramente una instancia. O si hay acumulación de procesos y el juez deja de pronunciarse sobre alguno de ellos, el juez de segunda instancia le va a devolver para que se pronuncie. En caso de que existan demanda de reconvención o acumulación de procesos y el juez de segunda instancia no se puede pronunciar, tiene que devolvérselo al juez de primera instancia. Si el juez encuentra una causal de nulidad, entonces, por allá el artículo que será 137 que nos dice, recuerden ustedes, si hay una causal de nulidad, el juez debe ponerla en conocimiento de la parte afectada para que esto dentro de los 3 días siguientes la alegue. Si no la alega, queda saneada, que ya lo vimos cuando hablamos de las nulidades. El juez de segunda instancia tiene competencia solamente para resolver lo que es materia de apelación. Por eso en la audiencia se van a hacer los reparos. Había una discusión y es esta. ¿Qué pasa si el que apela no iba a la audiencia? Entonces, la tesis de la Sala Civil de la Corte, ¿cuál era?
que si no iba y no sustentaba el recurso, se declaraba desierto, porque esto es una cuestión de oralidad, hay que declarar, ¿verdad? Cambió el sistema, entonces, aunque lo hubiese sustentado en primera instancia, yo nunca estuve de acuerdo con eso, porque eso es, por lo menos, coartar un derecho de que efectivamente si la persona lo sustentó, ¿por qué tiene que venir a sustentarlo nuevamente? Sin embargo, la sala civil de la Corte era de ese criterio. Después vino la sala laboral por tutela y le revocaba esto. Después la sala civil cambió el criterio diciendo de que efectivamente si se cumplía con la finalidad, cuál era sustentarlo en primera instancia, no tenía que sustentarse en segunda instancia. ¿Qué es sustentar? Decir las inconformidades por las cuales no estoy de acuerdo con una providencia. Entonces el juez de segunda instancia solamente va a resolver sobre lo que es materia de apelación, a menos que al resolver un punto como tal, esto conlleve pronunciarse sobre otro. Igualmente, tiene amplitud para pronunciarse sobre todo lo que es materia, sobre todo lo que es materia de pronunciamiento cuando ambas partes apelan. Cuando ambas partes apelan, el juez no tiene limitante y se puede pronunciar sobre todo sin que se hayan tocado puntos. Él puede resolver todo esto. Esto sería lo que tiene que ver con el recurso de apelación. Mañana pues hablaremos. Yo creo que hasta mañana le voy a editar clase porque yo no voy a estar aquí la otra semana. O sea, ni el jueves ni el viernes. Hay un conversatorio de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral en Barranquilla, entonces voy a estar por allá. Pero mañana le voy a hablar de dos recursos que son muy poquitos y le voy a hablar, pues no somos unos expertos acá tampoco, ni van a salir expertos ustedes, pero voy a hablarles más o menos de las causales de los recursos de casación y revisión. Y voy a hablar de dos recursos que veremos mañana, que están en el artículo 331 y 332, que es el recurso de súplica. Hablaremos uno que está en el 352 y 353, que es el recurso de queja. Hablaremos de la casación para que más o menos miren cuándo es y de la revisión. Creo que hasta mañana le dicto clase, ¿correcto? Y evacuamos todo lo que tenía que decir. No se me queda ningún tema para hablar. Recuerden, lo más seguro es que vayamos a hacer el examen presencial, ¿ok? Es lo más seguro. Yo voy a hablar con la universidad, no sé cómo es, si lo fijaron, porque ellos mandaron ahí. Entonces dice que uno tiene que hacer el examen presencial. Y entonces miraremos. Y para ustedes mejor. ¿Por qué? Porque les doy mucho más tiempo. En un examen así, pues no van a tener tiempo. En cambio, con un examen presencial ustedes van a tener... Mire que es casi lo mismo. La única diferencia es cuál. Yo les puedo poner un caso, pero le voy a decir, susténteme la respuesta. Listo. Si usted me va a decir por qué está escogiendo una opción. Si lo llevo así, con una puerta de... una pregunta de elección múltiple. Entonces digo, susténteme. ¿Por qué la escogió? Usted me va a decir por qué. La puede escoger, pero si me sustenta mal, nada que ver. Que no sucede lo mismo acá. Usted la puede escoger sin saber por qué la escoge. Entonces, repito, lo más seguro es que el examen se lo voy a hacer presencial por escrito. Yo tengo como que ustedes tienen un grupo ahí, ¿verdad? Entonces yo voy a averiguar cómo es la cuestión de eso del examen escrito, hablo con la universidad, miraremos cuándo nos lo fijan y lo hacemos escrito, ¿vieron? Que me imagino debe ser un día como hoy, un jueves, donde son 2 horas. Entonces, hoy es 4, debe ser como de hoy en 15 días, me imagino yo. Jóvenes, que tengan buen día. Nos vemos entonces mañana a las 8 de la mañana, ¿correcto? Léanse esos artículos que les dije. Hasta mañana, profesor. No. Listo.